La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Bueno, está, y los sueños también son porque andás con muchas cosas, capaz. Seguramente. Tremendo, es que no podés creer cuando estás así largando los bebés por ahí. Y bueno, me gustaría como pensar, o sea, desde tu saber de actriz, digamos, pero desde el cuerpo. O sea, como que de las primeras cosas que me dan ganas de preguntarle, Carly, es como, ¿qué sentís en el cuerpo? Antes, durante, después de actuar en el escenario. ¿Cómo lo narrarías desde el cuerpo eso? Bien. Desde el cuerpo, ponele antes, yo lo que trato es como de sacarme tensiones, ¿no? Y de repente hacer un estiramiento. A mí me sirve estirar. O también tipo como que activar los músculos, a la vez que relajás, pero lo relajás para que trabaje. Claro. Sacar tensiones que no tienen que ver con el personaje, sino que tienen que ver con lo que traes de donde vengas, y los nervios que puedas tener, dependiendo de qué altura de las funciones estés. Y después, previo a arrancar, sí, ahí ya como que voy buscando tipo el tono muscular que necesito para la actuación que sea. Antes de entrar a escena, últimamente, digo, yo, pensando, repasando qué es lo que hago últimamente, tiene que ver con sacudirme un poco, si demoro en entrar, si la obra empezó y yo entro como más avanzado, o si hay mucha espera, viste que dan sala y vos tenés que estar esperando. Ahora en la última que hice, la de plantar bandera, estábamos atrás del biombo y estábamos muy quietitos, viste, y decía, ¿cómo arranco? Porque el personaje arrancaba ¡ping! Allá arriba, y me pasaba siempre, decía, ay, ¿será que puedo arrancar? ¿Será que, viste, es como, y ya cuando entras en escena es como que hay otro ser que controla todo eso, ¿no? Total. Es que como que no es uno, no. Y decís, bueno, salió y arrancó. Y en esa obra que seguía todo el tiempo, que no había salidas, que estabas todo el tiempo en escena, que era continua, arrancabas y no tenías mucho tiempo de poner a pensar o a corregir cosas que pudieran haber quedado como un poco inseguras. Entonces, durante la escena, ¿qué me pasa en el cuerpo? No soy muy consciente de eso. En algunas cosas puedo recordar algunos momentos o específicamente, no es que sea algo en general, sino que tiene que ver con lo que me pasa con la obra o con lo que me pasa con lo que me contesta o lo que me brinda alguna compañera o un compañero y que repercute en mí, en mi cuerpo. Y bueno, y después de terminar la función, quedás como en ese estado medio entre medio de cosas, entre que sobreexcitada, ¿no? Sobreestimulada, y después, bueno, bajás. Es un viaje al bajar, hay algo como del vacío, ¿no? Algo como del volver y acostarse esa noche después de dejarlo todo. Sí, por eso es tan importante que sea tomar una después, ¿no? Fundamental, porque, claro. Claro, porque esa adrenalina la tenés que sacar a algún lado. A mí me ayuda que me voy en bici muchas veces, entonces ahora con la bicisenda uno puede como ir bajando y está, me es muy difícil llegar y acostarme, aunque haya salido, como que siento un tiempo también de repasar a veces cosas que de repente decís, ¿dónde la pifié? O dónde estuvo bueno, ¿no? Decir, ¿qué pasó? Qué bueno esto que pasó, para poder repetirlo, como internalizarlo, porque después, a mí por lo menos, no me estoy dando vuelta en la cabeza, trato de que sea lo más genuino cada uno de los momentos, entonces está como que siento como busco en algún lugar del cuerpo, según el personaje que haga, el
el lugar, como el switch que prende el personaje, es como no sé, como una tensión, como una especie de corriente eléctrica que se activa. No sé, tengo muy presente, por ejemplo, el de la tía Leo de Los Padres Terribles, que es un personaje que yo hice mucho tiempo, y que había mi personaje abría la puerta y arrancaba la obra, ¿no? Como empezaban los diálogos, ¿no? Porque de hecho estaba Alicia Garategui, que era mi hermana, se echaba en la cama, no, mentira, estaba Sergio, se echaba en la cama, salía, y después había un trueno, rock, y ese trueno era lo que yo tenía que sentir en el cuerpo para poder entrar con la tía Leo y tácate. Y era una mujer contenida, tensa, pero muy potente. Entonces como que me acuerdo de eso, ¿viste? De sentir como sensaciones en el cuerpo que invitan al personaje a entrar. Está buenísimo. Tremendo. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Carly, por Porfa, estar acá, de verdad. Por es un placer. Ser parte de Atardecer Naranja en este episodio número 13. Ahí va, me encanta. Bueno, bienvenidas a Atardecer Naranja. Como decíamos, en nuestro episodio número 13 estamos con Carla Moscatelli. En escena, Carla Moscatelli puede habitar el silencio como si fuera un abismo o proyectar un grito que desarma al que la escuche. Esa potencia de transformación la llevó a convertirse en una de las actrices más singulares y ocupadas del teatro y el cine uruguayo. Es egresada del EMAD, fue becaria de la Comedia Nacional, ni bien egresó, vivió 2 años en Argentina y 4 en México, donde trabajó en espectáculos para infancias. Al volver a Montevideo en 2006 participó de Sinfoneta Infinita con la Tabaré y supo que nunca más se bajaría de los escenarios. En 2009 fue parte del elenco de Los Padres Terribles de Jean Cocteau con dirección de Alberto Simberg, una obra que tuvo mucha vida y una recepción muy positiva. Ganaron el Florencio Mejor Espectáculo y ella ganó como Mejor Actriz de Reparto. Como actriz de cine participó entre muchos otros proyectos de la serie Feriados, de la película Lelí, y fue la protagonista de Las Vacaciones de Hilda de Agustín Banchero, una película hermosa y heterodoxa en su manera de narrar, en la cual compone un personaje silencioso, profundamente vital y delicadamente misterioso. Ese film tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de San Sebastián y ella estuvo ahí para acompañar la proyección. Se la pudo ver actuar en algunas de las obras que causaron mayor impacto en el público uruguayo en el último tiempo: Proyecto Felisberto de Mariana Perkovich, If de Gabriel Calderón, Sala de Profesores de Clara Larrobla y Lucía García, Zombie Manifiesto de Santiago Sanguinetti, Tocar un monstruo escrita por Calderón. Este año viene de estrenar Plantar Bandera de Federico Silva en la Sala Lazaroff y está a punto de estrenar Díptico de los Padres en la Sala Verdi. Dice que fue encontrando diversas técnicas con los años, pero que su recurso siempre es ir a la emoción. Dice que somos lo que consumimos, tanto en la comida como en el agua, como en el arte. Reivindica la importancia del juego y del inútil en una sociedad atravesada por el imperativo de la productividad y el rendimiento, y que en escena, además de jugar de verdad, de las cosas que más importan es escuchar. Carla hace cosas muy difíciles como si fuera fácil, porque está muy entrenada en la permeabilidad y la presencia. Verla actuar siempre es una invitación a sentir procesos de empatía complejas, porque te enfrenta a los claroscuros de la condición humana en su complejidad. Pero además es un disfrute, porque se nota lo mucho que disfruta actuar y eso se contagia. Quizás sea por eso que más que un intérprete es una actriz creadora, porque su manera de evitar la escena siempre es generosa. ¡Ah, qué divino! No, gracias a vos por venir y... ¡Qué lindo! ¿Cuántas cosas que digo que ni me acuerdo que las digo? Has dicho, todas esas cosas las has dicho en algún momento. Hemos hecho un trabajo de archivo. ¡Qué bien! Muy bien. Y bueno, y otra cosa que dijiste, Carly, como para arrancar con las preguntas, es que siempre te intrigaron las vidas de los otros, los secretos escondidos en la mirada, la niñez que algunos ocultan y otros revelan, y que gran parte de tu trabajo tiene que ver con observar, con la observación. ¿Cómo se entrena esa observación? ¿Cuál es la importancia que tiene en tu trabajo como actriz y cómo la aplicás actuando? Mirando, sobre todo ahora que es como más difícil estar así mirando sin más que mirar, ¿no? No sé, siendo curioso, yo qué sé, preguntándote, y sobre todo no buscando respuestas reales, ¿no? Porque de repente yo me hago toda una película de quién es, o sea, si no te conozco, me imagino todas cosas tuyas, o haces una mirada, entonces, yo me imagino todo una película que no tiene nada que ver con lo que te está pasando, sino... Entonces, tomar eso lo aprendí, fueron lo que nos decía Nelly Goitiño, que fue profesora mía, todos mis docentes, te decían, tenés que observar, tenés que
atender otras realidades, porque aparte nosotros jugamos a mundos que no existen, entonces digo, tenés que ser capaz de imaginarte que si siempre tuve sueños raros también, ¿viste? Mis hermanas siempre cuentan que yo les contaba mis sueños, que mis sueños nunca eran sencillos. Ahora de grande ya no recuerdo tanto, creo que me despierto y digo, voy a olvidarlo, porque si no me mantengo despierta, pero sí, creo que es la curiosidad, es el decir, bueno, ¿qué será esta persona? Yo qué sé, ir caminando y mirar a alguien que te llame la atención y preguntarte por qué está encorvado así. Yo me acuerdo que Nelly Goitiño nos hacía un ejercicio y hablaba de los zapatos de las personas, ¿viste? De cómo es la pisada. Entonces mirar cosas que de repente el mundo no está mirando, ¿no? Mirar los zapatos, mirar los edificios también. A mí me gusta mucho por 18 de julio, que está lleno de edificios de Art Deco y todo, y vos mirás esas fachadas y no sé, te imaginás otras épocas, te imaginás todo lo que transitó por ahí que no está y que sigue siendo parte de la historia, y nada, me gusta observar, Está buenísimo, porque o sea, es como... Me gustan probar cosas, pues eso de la comida, ¿no? También, digo, yo qué sé, las sensaciones que te produce una especia que no conocías, un gusto que no conoces, animarte a probar cosas que no sabes si te van a gustar. Y después probarlas de vuelta, porque la primera vez que la probaste fue un impacto muy grande, decís, ay, no, qué asco esto. Que me pasa también con las cosas películas, por ejemplo. Yo me acuerdo de salir de ver Pulp Fiction y la odié. La odié con todas mis fuerzas y me daba rabia que la gente estuviera disfrutando. Y después me di cuenta que me iban pasando cosas con la película, ¿no? Y dije, mirá, no tengo que ser tan determinante. Decir, no, algo me pasó a mí con esto, entonces vamos a ver qué es. Y además entiendo que en la gente están los personajes, están las ideas, son los recursos que tenemos. Está buenísimo. Y además de procedimientos técnicos, has dicho que apelás a la emoción y a tu memoria para componer a veces. Uh-huh. Entonces, preguntarte en relación a eso, ¿sentís que la escena es un laboratorio de verdad o un laboratorio de ficciones? ¿Cuánto tiene tu trabajo de ponerse una máscara y cuánto de sacársela, digamos? Bueno, depende del momento también de la creación, ¿no? En un inicio hay mucha máscara, porque todavía no sabés bien para dónde va la emoción, no sabés de dónde sacar los recursos. Yo construyo una imagen del personaje que soy, la construyo, no es que me veo en el espejo y digo, este es el personaje, ¿no? Después veo las fotos y digo, mira, lo que tenía en la cabeza era totalmente diferente, pero lo que yo trabajo con la cabeza, no con lo que se ve. Y la emoción, sí, eso es... después encontrás como el recurso para repetir esa emoción, ¿no? Pero hay como un tiempo de búsqueda de decir, bueno, qué sonido, qué música, qué recuerdo, qué olor, qué cosa me hace llegar a la emoción que yo creo que el personaje está transitando en ese momento. Entonces, yo me la tengo que creer. Puede ser que técnicamente se vea bien, pero no la disfruto tanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Viste? Yo me acuerdo de veces que salíamos y vos y Leo nos decían, no, pero mirá que bueno, sí, pero no me la gocé como me la tendría que haber gozado. Y es así. Sale bien porque conoces el personaje, porque tenés oficio, porque no sé qué, pero hay algo en que, por lo menos a mí, me gusta que sea así. O sea, está lleno de gente que detesta hacer eso así. A mí a veces me sale, a veces no me sale, pero prefiero ir a ese vértigo y a esa emoción genuina. Claro. De la que me puedo desprender después, ¿no? No es que no quedo tomada. Totalmente. Y digo, qué bien, bueno, puedo entrar en esta zona tan oscura y salir sólida, está bueno. Claro, pero es un viaje porque a veces, yo creo que, como estás diciendo, digamos, nunca es ni tan una cosa ni tan la otra, digamos, pero viste que a veces se dice es como, no, todo es construcción y no hay nada de personal en la composición. Y hay quienes dicen también, bueno, vos componés en base a lo personal y bueno, y después lo vas estetizando, digamos. Claro, sí. Yo nunca empecé, yo tenía compañeros de generación que sí estudiaban como mucho, como que ya le veías como un perfil teórico, técnico, metodológico, que no, yo fui siempre muy intuitiva, ¿viste? Es como, ¿qué es lo que me cuenta
o qué es lo que me genera lo que estoy leyendo, qué es lo que me genera lo que me está contando el director, mis compañeros, ¿viste? Como que, no sé, nunca me sentí cómoda dando un método, ¿viste? Yo puedo dar una aproximación. Cuando doy clases, digo, yo doy consejos y como que cosas de oficio, ¿viste? No, yo me siento más cerca de lo artesanal que de lo metodológico. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Claro. ¿De dónde me puedo nutrir acá? Está buenísimo. Y en relación con esto, también decías eso, que cuando das clases y se te ha escuchado decir que reivindicás algo de lo lúdico, del oficio de actuar, igual advertís que es un juego del que hay que creérselo de verdad, como decías, que no es un juego naif, que te hace oscilar entre la luz y la oscuridad a veces. ¿Cuánto, justamente recién hablas de la intuición, pero cuánto hay de técnica y cuánto hay de intuición al jugar ese juego? ¿En qué medida te parece que la técnica es necesaria o protege? ¿Y cuándo te parece que es necesario apelar a algo más vivencial? Porque desde la técnica no se logra, digamos. Bien. Generalmente lo vivencial y lo rudo, lo crudo salen en improvisaciones, ¿no? Entonces, ahí vas viendo, y yo qué sé, de repente un gesto, un tic, es el que te da la puerta de entrada a todo un universo que ya lo tenías trabajado, ¿no? Porque venís repitiendo el texto, venís escuchando al otro, venís recibiendo devoluciones, indicaciones, y de repente, bueno, hay un momento en el que todo eso está bastante sólido como para poder meterte en el barro, ¿no? Y yo que sé, pienso en el grito, ponele, el del monstruo. No fue, el grito salió, creo que 15, 20 días antes cerquita de que... del estreno. Cerquita del estreno. El grito no podría haber salido nunca antes. Jamás, porque si no hubiera sido mentira y no hubiera dejado de ser mentira nunca. Y hubiera quedado en la mentira. Hubiera quedado en la mentira. Y ese grito tiene que ser es eso que debería ser el abismo. ¿Será que sale? No lo sé, nunca lo sé. Y bueno, y está bueno, ¿viste? Y era muy lindo porque vos en los ensayos decías, ya va a salir. Ya va a salir, yo no es ahora, claro, no es ahora. Sí. Y todo se tenía que dar. Pero porque... Y también eso creo que tiene que ver con una seguridad y una confianza en uno mismo, ¿viste? De animarte a decir, yo sé que voy a poder, pero no es ahora. Claro. Y que bueno, eso también se traduce en un transitar la vida también. Decir, yo ahora puedo esto. No voy a poder más que esto. Yo sé que voy a poder todo, pero yo ahora puedo esto. Entonces no me voy a exigir y no me pidas a mí porque yo no me lo estoy pidiendo. Entonces ya va a salir. Y hay cosas que sé que no voy a poder hacer nunca. Que digo, no, eso no lo voy a hacer. Y en mi presente hoy te digo que no. Y sé que en ese momento que te digo que no es porque es no. Claro. Como que eso está bueno, creo que eso es como analizando, no analizo estas cosas, pero pensando acá con vos, Gustavo, pienso que está bueno eso, decirlo, no, yo sé que eso no lo voy a poder hacer. Y después decir, yo creo que puedo. Confiar en que podés. Nunca lo hiciste, pero decir, bueno, yo creo que puedo. Sí, dale, vamos que podemos. Claro. Y bueno, también has hablado muchísimo de la importancia de la escucha en la práctica de la actuación, en escuchar al otro y también que la actuación vive en el silencio. Entonces, preguntarte cómo es tu vínculo con el oído y con el silencio como actriz. Me encanta. Es lindo cuando hay alguien en silencio en la escena. A veces nos da nervio a nosotros, decimos tenemos que llenar todos los espacios, habitar todo, moverte, silencio también corporal, ¿no? Es decir, estoy plantando acá, escuchándote, como vos me estás escuchando ahora y no necesitas hacer otra cosa, y el otro es una fuente inagotable de estímulos y de pensamientos para tu personaje. Si lo estás escuchando, estás concentrado en eso y te libera un montón de otras cosas que... Somos inseguros, estamos expuestos frente al público, a la crítica, a uno mismo. Entonces, si estás con el otro de verdad, todo es mucho más fácil.
No es fácil estar con el otro tampoco, pero cuando estás y realmente controlás todo lo que querés controlar, dejá que se caiga el vaso, no importa, estoy acá, porque lo importante es vos. El que tosió no importa, es vos, pero te exige. Está buenísimo. Y está buenísimo pensar que esa escucha en la actuación no es, o sea, digo, no es solo del oído, digamos, ¿no? También es algo como de la permeabilidad de la respiración, digamos, Claro. de habitar la presencia con Claro, el otro, digamos. claro, sí. ¿Y cómo es el trabajo con la respiración y la proyección que te permite llegar desde ese silencio a la intensidad del grito, digamos? Bien. Eso es lo que te decía antes de cómo trabajar el músculo, ¿viste? Cuidarte de estar bien apoyada, porque puede pasar que no, ¿viste? De hecho, a veces dices, la largué de cualquier lado. Pero eso sí es técnica, ¿no? De decir, yo nací con la voz así, o sea, no es algo que me trabajé ni me enseñaron, o sea, tuve esta virtud que es que tengo un vozarrón, que en los actos de fin de año yo estaba ahí adelante y mandaba y todo lo que yo decía se escuchaba. Podía ir al estadio, gritar, volver, hacer funciones, ahora ya no tanto, pero bueno. Entonces como que en ese sentido sé que mi voz tiene como un caudal que me permite estar desde el susurro y pasar al grito, pero cada vez voy cuidando como más, porque aparte ahora trabajo todo el tiempo con la voz, doy clase, las funciones, más los ensayos, entonces necesito ser más cuidadosa. Y bueno, estar preparado, eso sí, como graduarlo, como tener cierta técnica en decir, bueno, acá viene esto, primero me cuido, me afirmo y voy. Claro. El diafragma, el centro. Eso te iba a decir, ¿sentís que el grito sale de la panza, del pecho? No, del pecho jamás. No, si saco del pecho me quedo sin voz a los 2 días. Voz, sí, claro. No, acá no. O sea, yo tuve un taller con una italiana que era del grupo de Barba, Roberta Carreri, que ella hablaba del músculo de la actuación que era como una serpiente, ¿no? Entonces estaba en los ojos y toda la columna vertebral. Entonces, el fuego en la mirada no está en los ojos, el fuego en la mirada está en las entrañas, o sea, vos no mirás intensamente con los ojos, vos mirás intensamente, y era fantástico, está porque buenísimo. realmente vos mirabas un punto, te colgabas con ese punto y sentías fuego en la panza. Y es donde está, el grito está en la panza, la emoción. ¿Viste? Es que dicen desde las entrañas, ¿no? Y también eso de que el intestino, yo te digo, la comida también, todo el intestino es nuestro segundo cerebro y nos sentimos mal y de repente nos cae pesada una comida y estás nervioso y no podés comer y estás ansioso y vomitás. Entonces es como que evidentemente en esa zona está... En el pecho resuenan otras cosas, pero para mí sale desde... Al pecho se va como a lo profundo, ¿viste? Es como... Sí, a lo sensible. A lo sensible. Claro. Pero los gritos no son del pecho, ni de la garganta. Está buenísimo. No, sí. Y bueno, y en el último tiempo también actuaste en Zombie Manifiesto y en Tocar un Monstruo, 2 obras en las que te desdoblabas. Sí. En Zombie hacías 2 personajes, en Tocar un Monstruo hacías 7, muchos de ellos masculinos. Uh-huh. Y entonces, bueno, preguntarte un poquito cuáles son los desafíos técnicos y sensibles al componer varios personajes diferentes desde el mismo cuerpo. Y empecemos por ahí y después te tiro otra. Bien. Primero, bueno, ustedes nos dieron como esa propuesta de que no tenían que ser tan caricaturizados los personajes. En Zombie sí, es como más son más grotescos, ¿no? Tanto Juanita como Wilson, y además están apoyados desde un exterior que es diferente, que es un vestuario, unos lentes, un bigote, una peluca en el caso de Juanita. Y en el monstruo no, éramos Dayana y yo con nuestro vestuario, pequeños detalles para acomodar, pero bueno, buscarle como eso, la imaginación, el pensar que son personas distintas, identificar con seres reales que uno puede llegar a imitar, ¿no? Ese juego que haces, digo, yo hago con los chiquilines y con los grandes también, de decir, bueno,
visualiza a alguien, visualiza algo, ponelo enfrente de un espejo, imagínate que tu espejo te está reflejando en vez de a vos, a esa persona. Entonces habitás ese cuerpo. Y empezás ahí, como que desde ahí, y después confiar en el discurso también, ¿no? El texto hace aparecer a los personajes. De hecho, nosotros veíamos que cuando hacíamos el monstruo, el discurso masculino estaba muy presente, aunque lo dijera una mujer. Totalmente. Entonces, también empezar a disipar esas fronteras que nos encorsetan en géneros que no son importantes. Bueno, justo sobre eso era la segunda pregunta. ¿En qué medida esos procesos reconfiguraron tu visión de lo femenino y lo masculino? ¿En qué medida te parece que son útiles o inútiles esas categorías para pensarlas desde la actuación? Bien, para mí lo masculino y lo femenino no es una división que aporte demasiado en la vida y tampoco en la actuación, porque aparte, digo, generalmente tiene que ver con masculino y femenino, con cómo deberíamos ser. Si nacemos con los cromosomas masculinos y si nacemos con los cromosomas femeninos, ¿cómo deberíamos ser? Es una imposición. Yo, por ser temperamental, por tener una voz fuerte, por valerme por mí misma, no necesitar que alguien me cuelgue un calefón, soy vista como algo masculino. ¿Y quién dijo que no puedo hacer? Si podemos hacer 1000 cosas, ¿por qué no puedo hacer las cosas que se me antojen por tener un género? Entonces, en ese sentido, me parece que no aporta. También desde la escritura, lo masculino estaba escrito de determinada manera y lo femenino estaba escrito de determinada otra. Entonces, como que los personajes ya estaban muy estereotipados. Me parece que es interesante también algo que dice la Mushkin, ¿no? Ariane Mushkin, que cuando empieza a trabajar en un proyecto, el protagonismo lo hace quien lo haga mejor. Entonces, si Hamlet es una mujer y lo hace bien, va a ser una mujer. Entonces, lo que busca es una buena actuación o una visión interesante, más allá de si es hombre o es mujer. De una. No, y además, si nos remontamos, tiempo atrás, o sea, también hay mucha historia de eso, de trasvestirse para poder actuar, digamos, claro, porque estaba prohibido, porque había ganas de hacerlo, claro, digamos, y como de... Seguro, sí, sí. Siempre hay algo en la actuación que, como si ya hubiera dejado medio añejas esas categorías hace rato, digamos, claro, ¿no? Desde el cuerpo del actor o de la actriz, digamos. Mira, el otro día vi un recortecito de Dustin Hoffman hablando de Tootsie, sí, ¿no? Entonces, él decía, le pedía al director o a quien hacía caracterización, no me acuerdo, que él quería que Tootsie fuera súper linda. Dice, tenés que dejarme súper linda. Entonces, en los estereotipos de una mujer atractiva, ni menos en Hollywood, Tootsie no lo era una señora con el pelo batido, no nada. Y entonces, él no sé si le dice, esto es lo más lindo que te voy a poder dejar. Y vos sabés que el tipo está buenísimo, se emocionaba de una manera de decir, y me di cuenta que para mí yo era hermosa. El tipo decía, para mí Tootsie era hermosa, no solo por fuera, también por dentro, pero me di cuenta, y le decía a la mujer, dice, yo me di cuenta cuántas mujeres como yo no le di ni la chance. ¿Entendés? No entré y me perdí un montón de mujeres por tener como ese estereotipo. Entonces, qué interesante es darte la posibilidad de transitar lo que el otro pasa, ¿no? De decir, bueno, mirá, capaz que él nunca jamás se hubiera planteado eso si no hubiera transitado un trasvestirse o también interpretar cualquier otro tipo de personaje que te ponga en una realidad totalmente distinta a la tuya. Entonces, me parece que es súper interesante salirse del esquema y animarse, atreverse a decir, bueno, yo creo que sí, que lo puedo hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está buenísimo, Carly. Gracias, porque la verdad se aprende muchísimo de actuación hablando contigo. Nah, yo hablo cualquier cosa, no me creas nada. No creas nada. Vamos a ir a un corte chiquito y Dale. ya volvemos con más Atardecer Naranja. La explosión. La pregunta sobre Dios es una pregunta sobre el lenguaje.
Y el lenguaje como procedimiento de producción de subjetividad proviene de la familia. La primera ficción es la familia y nos pasamos la vida intentando hacer encastrar las otras ficciones con eso. Bueno, Carly, también trabajas en cine y en las vacaciones de Hilda compusiste el personaje protagónico que también se desdobla. Digo, veníamos hablando del desdoblamiento porque hay dos momentos distintos. Sí. Y vivía mucho en el silencio, en el misterio, digamos, del personaje. Primero, como para arrancar, ¿cuáles son para vos las diferencias técnicas en la actuación para cine y para teatro? ¿En qué se parecen? ¿En qué se modifica el silencio, la manera de habitar? Yo trabajo más o menos parecido, ¿no? Digo, dentro de las posibilidades, porque vos en teatro tenés un proceso mucho más abierto que lo que es en cine. Ahora, en el caso de las vacaciones de Hilda, Agustín Banchero, él también es dramaturgo y dirige teatro y es artista plástico, y entonces su acercamiento fue muy parecido al trabajo de ensayo. Entonces nosotros estuvimos trabajando en varias etapas, y en una de ellas, que fue cuando ya definió que yo iba a ser Hilda, trabajamos solos, él y yo. Entonces hicimos como un montón de trabajo sobre el personaje, porque justamente la primera parte es muy introspectiva. Hilda está como para adentro. Entonces creo que en el cine tenés que tener como muy presente que todo es mucho más sutil, si querés, y la mirada es como muy importante. Todo lo que le colocas en la mirada, o sea, lo que está pasando, tu personaje, lo que estás pensando. Yo me acuerdo en una escena, Gust me decía, mirá, la cámara está acá. O sea, vos lo que pienses, la cámara lo va a filmar. Y es tal cual, ¿entendés? Entonces es mágico, es como decir, y ahí es como entrenar eso, decir, bueno, estar como muy certera en eso, estar segura, llegar al rodaje segura, porque después en el rodaje suceden mil cosas que no tienen que ver con la actuación, que tienen que ver con que todo funcione, arte, luces, foto, todo tiene que funcionar, y vos tenés que estar como concentrada y atenta y preparada para cortar y retomar, y no es que, viste, esto dice como el personaje entra en una bajada o entra en la peripecia que tenga que entrar. Esto entra y corten. Y es eso. Creo que el desafío más grande es mantener el orden, como que estar muy organizada en el momento en que está el personaje, en lo que tenés que hacer, en lo que tiene que hacer el personaje, y a la vez atenta a lo que te dicen de afuera, que son 10 personas que te han corrido, pero te pones, mira acá, no, va a ver, todo es mentira. El audio, el foco, esto, claro, aquello. Sí, es mucho más mentira el cine que el teatro. Porque tenés que recortar en lugares inverosímiles, entonces está. Pero desde la actuación creo que la búsqueda es muy personal también ahí, mía. Y tiene con conocer esto de la técnica, de entender, digo, yo qué sé, un poquito de lentes para decir, bueno, ¿qué me estás tomando? Digo, para también relajar tensiones, ¿no? Decir, bueno, si bien es todo el cuerpo el que está, pero de repente ser consciente de que la cámara está mucho más cerca y que tenés que controlar tu
tu actuación, porque no podés hacer un gesto muy grande, porque no queda lindo. Y también escuchar lo que te propone el director. Total. ¿Y cómo fue el trabajo de composición por el personaje de Hilda? ¿Cómo sentiste la experiencia trabajando con Agus? ¿Tuvieron después toda la secuencia de San Sebastián, que fue soñada, me todo, imagino? No, Hilda fue... Hasta ahora la pasaron el sábado en TV Ciudad. Sí. Bueno, tuvimos una primera instancia en la que él me conoció a través de que él era el montajista de Feriados y él necesitaba pasar por un proceso de guión de las vacaciones de Hilda en el que tenía que filmar algo. Entonces ahí me contactó, pero era como nomás para presentar eso como proceso de elaboración del guión. Y ahí empezamos a trabajar también el casting. Él lo trabaja ya desde, ahora hace diferente a como hizo Hilda, pero fue hasta casa, trabajamos con otro actor, íbamos probando cosas y después terminamos grabando unas escenas de la película. Pasó el tiempo y después me volvió a contactar cuando efectivamente trabajamos esa parte que te dije juntos. Después trabajamos mucho en el casting, en la búsqueda de la primera parte. Trabajamos separadas del invierno de Hilda, que es una Hilda mayor y es mucho más solitaria. Y trabajamos también en el proceso de casting y una vez que estuvo el casting completo, en los ensayos. Entonces, de repente filmaba los ensayos y yo me juntaba con él y veíamos cosas y me decía, mira, ¿viste esto acá? Está bueno mantenerlo, o acá hacer esto. Entonces, como que cuando llegamos al rodaje ya eso estaba súper claro. Pensado, claro. Y una vez que terminamos la primera parte, encaramos la segunda parte, que era Hilda más joven. Digo, estás luchando contra mi cuerpo. Claro. Pero fue genial, porque realmente Hilda en invierno era como toda así rígida, y en la Hilda del verano ya me tiré al piso. Aparte era más verano, creo, y Agustín se cagaba de la risa. Dice, no, estabas tirada en el piso. Claro, el cuerpo cambiaba. Total. Y después la conformación de la familia y todo el proceso. Hilda tuvo, tanto en la primera parte como en la segunda, rodamos en la primera en Dolores, que era el pueblo ficticio. Estuvimos una semana, el inicio de rodaje fue una semana. Entonces ahí formamos familia, el equipo era muy reducido y fue hermoso, porque hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo. Y en la segunda parte tuvimos, en el final del rodaje, 15 días en Jauregui Berri. Entonces también era como... De vacaciones. Era una fiesta, eran las vacaciones de todos. Y Agus era es muy obsesivo, pero escucha y te da mucho. Yo por momentos decía que me controlaba la cabeza porque de repente no podía dormir y el tipo había estado que no podía dormir y yo decía no. Y estaba atento a todo, está muy atento al vestuario, muy atento al arte, al sonido muchísimo, ¿viste? Él trabaja mucho con el sonido y los silencios eran... Jafalián, que fue el diseño de sonido y composición musical también. Yo veo el inicio de Hilda, que son gotas, y empieza a sonar la música de Jafalián y ya se me conmueve, porque a mí es una película que me encanta, además de... me parece increíble haberla rodado y haber sido yo la protagonista, la película me encanta. Y hay algo muy lindo que decía Agus en una entrevista, que decía, yo la convoqué a Carla porque necesitaba justamente una actriz creadora, era una intérprete, yo necesitaba una compañera de ruta. Y sí, me parecía fue re lindo, hermoso, digamos, sí, pensar como ese proceso de dirección actriz. No, y además, de repente me acuerdo ya terminando la primera parte, unas escenas que vos decís, no hay tanto compromiso afectivo, era una escena que yo llamaba por teléfono un albañil. Entonces me aflojé un cacho y dije, se me está yendo, la veterana me está yendo, y me dice, vení Carla, y me dice, me pone los auriculares, le digo, sí, ya sé, está. Se entendieron. Vamos a hacer otra. Y San Sebastián espectacular. San Sebastián, una fiesta, y eso que fuimos en pandemia. Mirá, claro. Pero no, fue increíble, la ciudad hermosa, se come increíblemente bien. Y lo que sucede con el festival, aún estando en pandemia, era hermoso, y toda una prensa especializada que vive del cine, hace cine
come cine, respira cine, entonces fue una experiencia increíble. Bueno, tengo una foto con Carlos Saura, ¿entendés? Es hermoso. Eso es hermoso. Sí. Ahí estábamos en el hotel donde se hacía la prensa, que es un hotel hermoso, el María Cristina, y estábamos sentados ahí con nuestra gente de prensa esperando notas. Bueno, aparte nosotros llegamos antes de que empezara el festival, entonces pudimos hacer un montón de notas que de otra manera no hubiera sido. Y la prensa ya ve la peli antes. Hay una función de prensa, pero además si no tienen la peli a disposición para verla. Entonces, quien te entrevistaba ya había visto la peli, que eso está buenísimo. Y estábamos sentados ahí y Violeta, que era la gente de prensa, dice, mirá Carlos Saura, y ahí estaba él con su camarita ahí, y nos sacamos la foto, yo estaba chocha. Espectacular. Carly, y tanto en el cine como en el teatro, ¿qué lugar le das al error o al accidente en tus procesos de composición? ¿Cuál es la importancia de los ensayos en ese sentido, digamos? En eso que... Bueno, sí. Para mí me encanta ensayar. Sí, sé que hay gente que no le gusta mucho ensayar. No, a mí me encanta ensayar. Sí, errarle en un ensayo no hay error. En un ensayo, es el proceso. Venimos a fallar, ¿no? Claro. Tratás de no equivocarte, pero bueno, vas buscando hasta que encontrás el camino y empezás como a fijar ese camino, pero sí, supongo que es lo que está vivo, ¿no? Si no te equivocás es que no está vivo. No, pero pensaba por ahí también en esas cosas que, digo, uno tiene una técnica, una proyección de lo que quiere hacer y hay mucho en la composición que puede aparecer por accidente, ¿no? O sea, como de... Claro, sí. Sí, o de dejar que las cosas sucedan, ¿no? Pasó y no sé por qué pasó, no sé, hice esto y bueno, me quedó mejor, no sé, la otra vez que estábamos, digo, no sé, me quedé de este lado y yo siento que es mejor. Vemos que no es de este lado, pero yo tengo que encontrar esto que encontré acá. Llevándolo a que... Entonces digo, claro. pero me quedé acá, me equivoqué. Soy consciente que me equivoqué, pero dije, bueno, mirá, me está pasando algo acá que no me estaba pasando acá. ¿Qué hago? Bueno, ese es un trabajo que después tengo que hacer, ¿no? Que lo estuve tratando de hacer, pero no lo... Integrar el accidente. Ya te voy avisando que no lo conseguí. Bueno, y estás por estrenar Díptico de los Padres. Estamos. Que estamos por estrenar, hay que decirlo, estamos trabajando juntos en una hora con Carla, en la que ella está espectacular, por supuesto. Bueno. Y el hijo ni te digo. y bueno, componés el personaje de una madre, ¿no? Pero a partir de un texto que tiene momentos más dramáticos, o sea, como más tradicionales dentro de todo, y tiene otros momentos poéticos, performáticos. ¿Cómo fue tu proceso de composición en esta obra? ¿Cuáles son los desafíos técnicos al actuar de repente también esos momentos más poéticos o más performáticos? Sí, es entenderlo desde dónde puede decirlo el personaje. No es me pongo en otro lugar. Claro. Es qué puede estar sucediendo, sin spoilear, puede ser, por ejemplo, si conectando con Hilda es desde la visión del hijo y Annie es desde la visión del hijo. Entonces, más que lo que le pasa a Annie, yo en algunos momentos pienso es lo que le pasa a Gustavo, ¿no? Entonces, más que qué es lo que hago yo, Carla, es qué es lo que está haciendo Annie a través de la cabeza desde del la hijo, perspectiva del hijo, claro. ¿no? Entonces, el fin de semana estuve haciendo como unos trabajitos que me organizan, ¿no? El caos que tengo adentro. Entonces pensaba son como facetas de Annie las que hay, ¿no? Porque de repente dentro de la misma escena sale un momento, entra en otro coloque y es como desde una perspectiva muy no diría onírica porque es capaz que un poco más romántica, pero es como del recuerdo, ¿no? Y cuando uno recuerda tu madre, si vos pensás en tu madre fue de muchas maneras a lo largo de tu vida. Digo, pienso en la mía, ¿no? Entonces,
si me pongo a hacer el trabajo de mesa con lo que fue mi madre, digo, esta estaba menopáusica, acá estaba acá. Entonces creo que tiene que ver con eso, con darle, si quiero cambiar de switch así tan intempestivamente, tengo que entenderlo en bloques de momentos, ¿no? De decir, bueno, ¿desde dónde está vista esta mujer en este momento? Es ella... es la imagen del hijo siempre, pero es lo más genuino de ella, es ella sola, es ella siendo madre, es ella siendo madre ya sin tener que maternar constantemente. Entonces como que siempre lo pienso desde una realidad, no desde algo performático, ¿viste? Claro. Se convierte en performático por el código que usamos, pero no porque, digo, acá la madre está haciendo en un slam de poesía, no. Claro. No, pero está buenísimo lo que traes, digo, como para pensar como herramienta de composición actoral en general, o sea, esta idea tan interesante de las muchas caras, de lo poliédrico, digamos, que el personaje tiene muchas caras, y al mismo tiempo que también en la obra depende desde el punto de vista, de dónde se lo está viendo. Claro, totalmente. Y también es como, yo qué sé, por ejemplo, ¿viste El Padre, la película, que después tuvo la obra también, que en realidad era una obra y después una película, que hasta el final de la película vos no podés armar el puzzle, ¿viste? No podés... y después de repente te dan ganas de ir para atrás y decir, claro... Por eso estaba seguro. así. ¿Y dónde estaba dónde está la verdad? ¿Cuál es lo cierto? ¿Cuál es la verdadera? Y además también... yo supongo que tu madre para vos es una cosa, para tu hermano Francisco es otra y para Gloria es otra. Y es siempre la misma. Entonces, si la tiramos como por ahí, me parece que es mucho más fácil de que yo la entienda, porque si yo no la entiendo, no voy a hacerle entender nada a nadie, y que me resulte lógico entrar en el coloque justo para que nos salga la carta en el momento de la poesía. Claro, total. Y bueno, para comentar un poquito sobre la obra, ya que te tenemos acá, ¿con qué se puede encontrar el público con esta obra? ¿Cómo estás para el estreno? Bien, nerviosa, con incertidumbres, pero me pasó de ver la pasada de Yaburnés, la primera parte del díptico de los padres, que es Gustavo hablando con el padre, que es Fernando Toja. Y aún sin las luces y todo, era hermoso lo que se veía ahí. Entonces dije, qué lindo, ¿no? Y tratar de entendernos. A mí me gusta como que esas cosas que son así, como tan, que vos decís, bueno, qué concreto, ¿no? Un padre hablando con un hijo, pero de repente hay circunstancias en las que uno se puede reconocer tanto en el padre como en el hijo, no siendo ni el padre ni el hijo. Entonces, ahí volvemos también a dónde, por qué las casillas, por qué decir, bueno, son personas, son seres humanos a las que les pasan cosas y se quieren y no saben tampoco cómo quererse mucho ni cómo demostrarse. Y hablamos mucho del vínculo entre esos seres tan fundamentales como son los padres. El crecer también, el valerse por sí mismo, el ir hacia lugares que de repente no son los esperados, el aceptar al padre, el dejar de echarle la culpa y bueno, es lo que hay. Y en Animus también está ese encuentro, pero con la madre, y de los cuentos pasamos al palo. Sí, la relación con la madre es como más compleja, ¿no? No sé si es compleja, complicada, intensa, ese cordón que te une, esa dependencia en los primeros años de vida fundamental, hacen que ese vínculo sea como más complejo.
Ahí va, bueno, aprovechamos para invitar a todos los televidentes, por supuesto, a ver Díptico de los Padres. Estamos sábados y domingos en la Sala Verdi desde este próximo fin de semana y durante todos los fines de semana de septiembre. Así que bueno, invitadísimos a venir y a vernos trabajar y a ver la Carla. No, a ver a Gustavo. Y al Fernandito Toja, que ver todo, porque ver la obra, hay un equipo increíble trabajando en la obra. El trabajo de Belén Pierini, de Joana Bresque, de Paolo, de Grosso, de una, Facu Escorreta en dirección. Sí. Digo, no, hay un equipo divino, re profesional y por suerte estamos re disfrutando el proceso. Y bueno, Carly, también sos docente y has citado el ensayo de la utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine para reivindicar la importancia del juego y la curiosidad. ¿Por qué es útil lo inútil? ¿Cuál es la importancia vital del juego? ¿Cómo podemos seguir entrenando la curiosidad en un mundo que nos atiborra compulsivamente de información digerida? Yo creo que el juego, lo inútil, el hacer cosas que no sirven en teoría para nada, Nuccio dice que es lo que nos convierte nos desarrolla con el razonamiento y el pensamiento, porque a manejar tecnología los animales pueden también, pero los animales no un mono puede aprender del otro a manejar una herramienta. De hecho, la mona le enseña a pelar la semilla, cómo tiene que usar la piedra, cómo al chiquilín, al monito chico, se lo enseña. Pero no hay ningún animal que haga cosas que no sirven para nada, ni para alimentarse, ni para reproducirse. No. El arte es lo que nos permite hacer cosas que, más que para contemplar, para decir qué bello, para disfrutar, para entretenerte, eso es lo que nos hace que hagamos cosas que nos dan satisfacción sin ninguna utilidad. Y para mí es como que también la capacidad de poder resolver sola. No necesito que me digan cómo hacerlo, porque el juego nos intenta cómo hacerlo. Hay reglas, pero vos podés encontrarle la vuelta para que con esas reglas lograr lo que vos querés. Desarrolla la inventiva, potencia la imaginación y permite que después tengas respuestas a cosas que sí necesitas hacer, como, no sé, lavarte los dientes o cocinar o sobrevivir. ¿No? Digo, esa capacidad creativa es la misma que utilizás para sobrevivir día a día. Para mí el juego en la creación es importante porque el juego siempre está vivo y hace que lo que hago me interese a mí, básicamente, ¿no? Porque si vas con el tedio de un oficinista a hacer una función, me muero. Entonces, para mí siempre tiene que ser una dicha, y el juego siempre es dicha. Porque si no jugás. Y ese libro de Nuccio Ordine para mí tiene muchas partes interesantísimas, y en la educación tiene una parte que tiene que ver con lo utilitario de la educación, y que eso es bravo, ¿viste? Cuando las reformas educativas piensan en para qué formás, hacia dónde querés que terminen esas personas, ¿viste? Y de repente dicen, necesitamos operarios, necesitamos técnicos en computación, necesitamos inteligencia artificial. No, vos no tenés que formar para mí, no. Para mí la educación, la enseñanza no tiene una vocación utilitaria. ¿Para qué jugamos al asesino en mi clase de teatro? Bueno, yo le encuentro, pero ellos tienen que jugar porque se divierten. Y después le encontraré, mirá, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Bueno, vamos a aplicar esto en esto, pero el juego tiene que ser un fin en sí mismo. Y la educación, por ejemplo, cita de que Volta descubrió muchísimas cosas no buscando la utilidad. Descubrió cosas porque él era curioso y le gustaba inventar. Y después otros que hagan lo que quieran. No, yo no le voy a buscar una utilidad. Yo sé que esto sucede así por esto, esto y esto. Mirá, qué bien, haz lo que quieras. Está buenísimo esto que decís, porque está vinculado al juego, pero esta idea como de la curiosidad como un ejercicio en sí mismo también, digamos, claro. No como algo de que te lleve a un fin utilitario. Seguro. Directamente. Sí. Sobre todo porque
porque es un músculo que se ejercita, Claro. digamos, y es placentero, y porque si no empezamos a depender de eso, de como de información digerida que nos dan de manera automática, entonces, digamos, Claro. se va anestesiando algo de esa curiosidad, digamos. Sí, y te aburrís. Digo, por ejemplo, el ensayo, ¿no? Si no te, si todos los días voy a hacer lo mismo, bueno, estrenemos mañana, ¿no? Porque ¿hasta dónde puedo seguir repitiendo lo mismo sin aburrirme, sin el contacto con el público? E incluso en las funciones, ese accidente que vos decías, eso, mira, pasó esto, está bueno para que siga sucediendo, ¿no? Le metí una pausa más, o me apuré acá, o te contesté de otra manera, o metí una morcillita ahí, y tal, y que dejémosla. Pero eso tiene que ver con el estar vivo en el juego, en estar presente ahí. Es muy lindo ese libro de Nucho Ordine. Habla de, por ejemplo, de que no puede ser que vos leas fragmentos, ¿no? Y que todos leen algún capítulo del Quijote, pero nadie lee el Quijote entero. Que tampoco, digo, uno puede, pero tenés que leerte 3, 4 capítulos por lo menos para entender que tiene una dinámica también, que tiene partes, digo, pero que te atraviese un clásico, que leas todo el libro y no, vamos a leer el fragmento tal de tal libro, y así vas en literatura leyendo 10 autores, pero no leyéndolos todos, leyendo fragmentos. Claro, llevándote una muestra, En eso en literatura, y también en filosofía, en donde sea, lees el prólogo, ¿no? Porque en el prólogo te cuentan un poquito de todo lo que va a hablar el libro. Y bueno, vamos a leer el libro. Ahí va. Y si tuvieras que contar, o sea, ¿cuál es tu saber de actriz? ¿Cómo es que la actuación construye conocimiento? ¿Cómo le contarías? Creo que construye conocimiento en el que vos te nutrís antes de llegar al personaje o de aprenderte la letra, hay un montón de cosas que vos construís del universo de ese personaje. El trabajo de mesa a mí me parece súper interesante, de decir, bueno, ¿qué sabemos, por ejemplo? Hemos hablado de salud mental, del vínculo madre-hijo, en el caso de díptico, ¿no? Que es lo que tenemos más fresco. Ver cosas que no tienen, o sea, no sé, yo te compartí estas cosas que llegan a animaciones, vas viendo materiales viendo películas o leyendo libros o llegando a través de otros personajes a cosas que no va a decir tu personaje, pero de los que sí va a estar cargado, ¿no? Me parece que hay un montón de información que uno tiene, una investigación que haces sobre la obra, sobre lo que trata la obra, sobre tu personaje, sobre el del otro, que conforma un montón de conocimiento, cosas que yo no sabía antes y que ahora sé, que probablemente las olvide después, pero Bueno, pero que en algún lado están. Pero está bueno porque, pues bueno, por lo menos para mí, digo, hay algo del arte que también, o sea, construye, además de que es un espacio de construcción colectiva, o sea, es un lugar de encuentro, porque en general, digamos, son pocos los artes que se hacen solo, digamos, Sí. o siempre hay un otro, al menos, Claro. contemplando, mirando. Pero digo, me parece re interesante el arte como construcción de conocimiento, que si bien no utiliza de repente los términos positivistas que utiliza la academia o la ciencia, muchas veces después termina coincidiendo, ¿no? Y las conclusiones que sacan los artistas, digamos, o sea, como que se complementan, digamos, por ahí las búsquedas científicas. Entonces, a partir de esto de tu saber de actriz, preguntarte eso, ¿por qué para vos el arte también construye conocimiento? ¿Cómo lo hace? Y porque vos, por ejemplo, no sé, a mí varios profesores de historia te decían, digo, para saber de Revolución Francesa lee Balzac, ¿no? Porque era un cronista o sea, el tipo estaba escribiendo en el momento que las cosas sucedían. Entonces, desde lo que, si vos lees una novela, un cuento, una obra de teatro, los personajes están viviendo emociones, y esas emociones tienen que ver también con el entorno social que habitan, ¿no? Si vos ves Arthur Miller, viste La muerte de un viajante, vos entendés qué es lo que estaba claro, yo me acuerdo, mirá, por ejemplo, 2012 yo era docente de bachillerato artístico y ya habíamos transitado desde el 2006 hasta el 2012 una época de bonanza económica. Yo nací en el 71, pasé la crisis del 81, o sea,
el neoliberalismo, el estallido de vivía en Buenos Aires en el 2001, ¿entendés? Lo vi a De la Rúa irse en helicóptero. Entonces, claro, de crisis fui a México y ahí también hubo crisis, también entendés que los pueblos las viven de distinta manera, ¿no? El vínculo enfermo que tenemos con el dólar, mil cosas. Pero bueno, estos alumnos míos no tenían ni idea de lo que era la crisis. O sea, muchos nunca la habían transitado porque nacieron, eran muy chiquitos cuando el 2001, 2002. Entonces, en el 2012 estaba El Tobogán de Jacobo Lassner, que le había hecho la comedia, que hablaba de eso, de que se levantaban y el litro de leche era el valor del sueldo. Entonces dije, estos gurises tienen que ver lo que es levantarte y no saber con qué te vas a encontrar y que no tengas laburo y que la gente se iba del país y que en medio hay una familia que se está resquebrajando. Y lo llevé a ver, veamos lo que es una crisis a través de una obra de teatro. Y fuimos a ver El Tobogán de Jacobo Lassner, porque claro, era como que en picada. Y eso es fuente de conocimiento. Eso es fuente de conocimiento, es decir, un entorno social, imaginarte, bueno, el teatro todo el tiempo está imaginándose y planteando otras realidades que no son las cotidianas. Entonces es una riqueza, porque si vas al teatro antiguo, a los clásicos, tenés lo de la época que vos quieras. Hay que ser cuidadoso también en que yo no te quiero enseñar, yo no vengo acá a impartir conocimiento. Claro. Lo que sí es interesante es eso, es pensar que lo que el público y vos estás haciendo desde la escena es construir como otro universo, y en el que en ese rato que estamos juntos creemos los dos. Entonces es como un acuerdo también, llegar a ese acuerdo. Entonces creo que desde el teatro lo que enseña es eso. Después tenés la pintura que lo que quedan de las épocas son las obras de arte, ¿no? Quedan o la literatura, o queda de aquí en más será el registro lo que perdure en los registros fílmicos, los registros sonoros, tenés las esculturas, y ese es el testimonio de las civilizaciones previas a nosotras. Divino. Bueno, Carly, muchísimas gracias, de No, verdad. por favor. Está buenísimo charlar todas estas cosas contigo. Quería comentarte que también, tenemos, para agradecerte por haber venido, tenés 2 entradas a Cinemateca. Pero qué divino. Te vamos a pasar unos códigos ahí, Muy bien. digamos, para que puedas ir a la peli que vos quieras. Y agradecerle también muchísimo a la gente de Cinemateca que nos están compartiendo estas entradas para compartir con Carla en este caso. Y también vamos a sortear, como hicimos la semana pasada, 2 entradas para, los televidentes y quienes acompañen a Atardecer Naranja por las redes sociales. Así que va a estar el sorteo de las entradas a través de las redes de Caras y Caretas. Y contarles que en Cinemateca todas las semanas hay pelis buenísimas. Esta semana está el ciclo New Hollywood del comienzo. El ciclo recorre los años 50 y 60, cuando nuevos talentos y un cine europeo más audaz empezaron a sacudir la industria, desde Sidney Lumet hasta Arthur Penn, y abordando temas como racismo, homosexualidad y drogas. Estas películas anticipan el cine provocativo y comprometido que emergía a fines de los 60. Todos los días hay películas de este ciclo, y además está la nueva versión de Drácula a Love Tale, de Francia, del director Luc Besson. Está también Ponzo Viland, un documental interesantísimo hecho entre Uruguay y Bélgica, que se pregunta sobre los orígenes de esas dos naciones y sus similitudes como estados tapón. Y también está La mitad de mi familia, de Uruguaya, de Ariel Wolf, una película en la que en plena pandemia Ariel Wolf decide filmar a su madre, la reconocida psicoanalista Doris Hager, para reconstruir la historia de su familia marcada por el horror y el amor. Eso y muchísimo más esta semana en Cinemateca. Vayan, que se ve divino, está tremenda también la cafetería, el lugar, ves la Rambla, tan divina las pelis, es divino Cinemateca, así que le agradecemos muchísimo también el apoyo y por ser parte de Atardecer Naranja. Y bueno, Carly, gracias a vos, agradecerte. Gracias a vos, Gus. Que nos vaya bien en el estreno. Esperemos que nos vaya bien. Y bueno, y ahora volvemos y leemos unos poemas. Dale, buenísimo. Dale, ya volvemos, hacemos un corte chiquito y volvemos con el último bloque de Atardecer Naranja. La explosión. Pásame ese plato así lo lavo. No, deja, yo lavo lo que queda. Una palabra que te guste, dale. No, pero dale, no me cuesta nada lavar. Toma, yo voy lavando y vos secás. Toma. Dale, una palabra. Latín, religión, mandamiento. La religión. A ver, déjame pensar.
Pero dale, que se está haciendo larga la escena. ¿Qué escena? Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Qué lindos amigos encontraste en Uruguay, Hasta los amigos de mis amigos son buenos. Los uruguayos son más lúcidos, menos fanáticos. A mí me parece muy bien que te hayas ido de acá. Argentina es más linda cuando la miras a la distancia. Si te quedas adentro mucho tiempo te consume. Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión. La explosión del sol quiere Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Es tremendo. Tremendo. Es tremendo, qué grande idea. Bueno, estos fueron poemas de Idea Vilariño. Todo es muy simple y ya no, que el que leyó Carly. Divino escucharte leer Idea. No, vos también, hermoso, ese es hermoso. Bueno, y de verdad, gracias por compartir esta conversación y por actuar como actuás. Ay, Gustavo, gracias por llamarme. Vamos arriba. Arriba. Y bueno, muchísimas gracias a todos por seguir acompañando y ser parte de Atardecer Naranja. Este fue el episodio número 13 y nos vemos la semana que viene para tener más conversaciones con artistas y personas vinculadas a la cultura. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.